¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? ¿Quién está contento? Muy bien, qué bueno. Pues hoy estamos aquí para estar con el Padre, para estar en su presencia. Los niños se van allá a hacer su fila. Y a la familia de Hernán los invitamos a que pasen aquí adelante. Ulises también, pasen aquí adelante, por favor. Que no queden estas sillas vacías. Y saluda al que está a su lado y dígale: qué guapo y guapa te ves ahora. Te ves muy contentito, contentita. Las muchachas que están allá atrás, pasen por favor, adelante. Sí, ustedes. Aquí todos unidos y reunidos. ¿Vas a dar algo? ¿Sí? Muchas gracias. Buenos días, familia, ¿cómo están? Muy bien. Como no tengo monitor, entonces no me escucho casi aquí. Bueno, a ver, vengan para acá, Christopher Tadeo, pero que venga caminando solo. Ven, vamos a orar por Christopher. Ven, pásate aquí, Jesús. ¿Cuánto tiene el bebé? Va a cumplir 3 meses en el 7 de junio. 3 meses. Hola, Cristo. ¿Será que este va a ser el que va a actuar este año de Niño Jesús? ¿Cierto que sí? ¿Qué dice? ¿Lo contratamos o no? ¿Lo contratamos? Contratado. Vamos a orar por Christopher, ¿va? Pon tu mano sobre su cabeza. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, presentamos la vida de Christopher, Señor, frente a toda la iglesia, a toda la congregación. Señor, te pedimos que Christopher crezca, como dice tu palabra en el libro de Lucas capítulo 1, que crezca en sabiduría, que crezca en inteligencia, que crezca en gracia con Dios, en gracia para con los hombres y en estatura. Señor, que tú cumplas todo tu bien y todo tu propósito en Christopher, que ha llegado a la tierra de los vivientes con una misión especial que tú vas a ir revelando a su vida. Bendigo este bebé en el nombre de Jesús, la vida de sus padres y todo lo que ellos como ejemplo de esposos van a impregnar en la vida de este niño, Señor. Que Jesús y Cintia, su esposa, Señor, estén unidos, Señor, un solo corazón en pro de sus hijos. Los declaro bendito, bendito y bendito en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Demos un aplauso a Dios por la vida de Christopher. Bueno, felicidades. Muy bien. Entonces, iglesia, pónganle que van a pasar en las pantallas un código QR. Ese código QR es para aquellos que no hacen parte todavía de un grupo de teos. Si usted quiere pertenecer al grupo de teos del domingo a las 8, esta semana ya cerramos, bueno, esta y la próxima cerramos inscripciones. Entonces, si usted quiere pertenecer, saca su celular, escanea el código, ingresa al grupo y ahí los líderes de teos le van a dar más información. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, por otra parte, si no después se me olvida, tenemos convención de matrimonios, pero vamos a abrir espacio para aquellas mamás o padres que quieran venir o jóvenes también puedan asistir. ¿Por qué? Porque en la convención vamos a tener temas especializados. Por ejemplo, a los papás les sirve mucho esto, la ciberseguridad. Y a los jóvenes les va a gustar mucho más lo que voy a decir. Porque hemos tenido casos en los que el muchachito tiene un aparato de estos y no sabe manejarlo, y entonces empieza a chatear con gente desconocida, empieza a mandar fotos, los empiezan a citar, y hemos tenido casos de casi secuestros, hermano. Es más, hemos pasado por cosas muy similares a estas. Entonces les vamos a explicar a ustedes, papás, cómo desde su celular usted puede administrar el celular de sus hijos. Sí, qué emoción, dicen los jóvenes. ¡Ah, alegría! ¡Amén! ¡Yo quiero! Pero es en pro de sus hijos. Ahora, como usted es un adulto responsable, yo creo que usted le da un smartphone a su hijo a partir de los 17 años. ¿Sí? Pero si por alguna razón usted no es de esos, venga y tome eso. Y también vamos a tener, por supuesto, vamos a invitar a Berardo,
que nos va a hablar del tema de cómo desarrollar la sana heterosexualidad de nuestros hijos. Ustedes saben bien que él tiene una clínica que se llama Vencer, que es una clínica de reconstrucción de la heterosexualidad. Es de las pocas que hay en México, por cierto, ¿sí? Entonces él es un especialista que nos va a acompañar. Desde mi mirada, él es de las 5 máximas autoridades en Latinoamérica que hay del tema. Es muy especializado en eso. Entonces va a servir mucho para para ayudar a nuestros hijos. Bien, viene mi pastor Guillermo Celis de California. Estoy muy contento por eso. Va a ser una convención espectacular. Así que más adelante les vamos a entregar todo el programa, la información, y los que quieran se pueden inscribir a los temas especializados de padres primerizos, de cómo tratar el síndrome del nido vacío, entre otras temáticas. Entonces pues estoy muy contento por eso. Y bueno, hoy tengo el privilegio de estar con sus niños. Así que yo voy a estar con los niños en la zona de niños y le voy a dar el paso a mi esposa para que venga a dar el tema. Adrián, ora por mi esposa, por favor. Muy bien, pues hoy, Señor, estamos aquí, Señor, reunidos, porque hoy tienes tú un mensaje para nosotros. Y hoy, Señor, yo te pido una unción sobrenatural para la pastora Paola, que seas tú, Señor, el que hable por ella, que ensanches su entrada y su salida, Señor, que bendigas a su familia y que este mensaje que tienes para nosotros, Señor, llegue a nuestros corazones y sane esas heridas que a veces traemos y que no hemos podido sanar, que quites toda opresión y bendice por favor, Señor, a la líder y te damos gracias por su vida, porque es una mujer de Dios que se ha entregado a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, muchas gracias, Adrián. Los jóvenes entre 11 y 15 años hoy van a tener su junta con, allá atrás está la líder Dana y la líder Marina, para que puedan pasar entre 11 y 15 años. Creo que ya todos están atrás. Los de 17 en adelante ya. Bueno, y dentro de los anuncios, perdón, antes de empezar, también decirles que el próximo sábado a las 10 de la mañana tenemos el último desayuno de perlitas de este semestre. Julio y agosto no vamos a tener desayuno, por lo que vamos a enfocarnos en los retiros de jóvenes y en la convención. Entonces, el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí nos vemos, ¿vale? Bueno, esta semana en el devocional nos correspondió leer uno de los pasajes más especiales de la palabra de Dios, que está en Romanos 8, y pues no voy a ahondar mucho en este capítulo porque pues ya lo leímos, ya lo estudiamos, pero el tema de hoy que quiero compartirles es familias en el plan de Dios. Y para eso pues es imposible que yo como mamá o como papá pueda estar inmerso en el plan de Dios si yo no he restaurado la visión de Dios como papá. Y en Romanos 8, versículo 15 dice que el espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el espíritu que han recibido los hace hijos. Por el espíritu podemos gritar: querido Padre. El espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Por ser hijos de Dios recibimos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Bueno, cuando yo entendí este pasaje, yo me di cuenta que ahora sí venía muchos desafíos en torno a la familia, porque dígame, ¿será que con nuestros lastres de orfandad podemos formar familia? Es muy complicado y el Señor se encarga de que nosotros pues
superemos todos esos vacíos y cosas que han desvirtuado la visión de familia. El 15 de mayo pasado fue el Día Internacional de la Familia. ¿Y saben qué pasó? Nada. Porque anteriormente se celebraba el Día de la Familia. Yo me acuerdo que en Ciudad de México el Día de la Familia salíamos y colocábamos estaciones de hidratación, hacíamos obras de teatro y todo, porque la familia estaba en la calle celebrando el Día de la Familia. Pero pues digamos que el propósito del enemigo es extinguir el concepto de familia que usted y yo estamos luchando por proteger y por restaurar. Ahora, el plan de Dios para la familia se puede resumir en 3 puntos que quiero compartir empezando este tema, y el primero de ellos está en Deuteronomio 6:7. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que una familia realmente sobreviva? Y sobre todo para que esté en el plan de Dios. Dice Deuteronomio 6:7: recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy, enséñalos a tus hijos y háblales sobre ellos. Cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, en todo momento, enséñales. Y obviamente pues no vamos a estar ahí todos delatosos, pero tenemos que estar permanentemente enseñando qué es lo que Dios como papá hace con nosotros, ¿sí? O sea, la paternidad de Dios consiste en continuamente enseñarnos cosas, y pues nosotros no podemos estar como ajenos a esta situación. El punto número 2 tiene que ver con lo que está en Proverbios 13:24. Lo estamos leyendo en la PDT. Proverbios 13:24 dice: el que no corrige a su hijo lo odia, el que lo ama lo disciplina a tiempo, ¿sí? O sea, está en el momento, y cuando uno dice, no, pues que no tengo tiempo de disciplinarlo, es que no fue tan grave, o bueno, en fin, con tantas culpas, no los estamos disciplinando, y aquí se asocia a Proverbios 13:24 a como que cuando yo no corrijo a mis hijos es como si no los amara, como si los odiara, los aborreciera. Y el punto en Hebreos 12:9-11 yo quiero preguntarles si usted alguna vez ha experimentado la corrección de Dios o la disciplina de Dios. ¿Sí o no? ¿O todavía tiene una visión de Papá Noel? No. Dios corrige y corrige, y de verdad enseña con unas disciplinas muy claras y que llegan al fondo del alma. Y dice Hebreos 12:9-11, pues recalcando este punto de la disciplina, me gustó mucho como dice la PDT: todos hemos tenido padres en la tierra que nos han disciplinado y nosotros los respetamos. Entonces, es aún más importante someternos a nuestro Padre Celestial para poder vivir. Lo hicieron de la mejor manera que pudieron, pero Dios nos corrige para ayudarnos a ser santos como Él. No nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele, pero luego de haber sido corregidos, da buenos resultados. Entonces, nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser. O sea, en pocas palabras, el que no es corregido no sabe cómo vivir, O sea, está muy confundido, y sobre todo le cuesta trabajo insertarse en un proceso difícil. Por eso es que hay adultos que no pueden durar más de 2 meses en un trabajo, que no encajan con una esposa, que no encajan con un esposo, que busca aquí, busque allá, y no saben cómo procesar lo difícil de la vida, ¿sí? Y así es como yo digo, o imagínese su papá en este momento, imagínese su mamá corrigiéndolo, no sé qué eventos recuerda,
Esos eventos en los que usted fue corregido y dice, gracias porque no me dejaban desvelarme, ¿sí? Gracias, porque gracias a eso no tengo trastornos hoy del sueño. Gracias a esos padres que me hicieron madrugar, ¿sí? Yo me acuerdo que hubo un tiempo que yo como que estuve en unas vacaciones raras porque ya estaba terminando la universidad y no salía un contrato del trabajo y yo me acuerdo que mi papá me llamaba, ¿qué estás haciendo? No te vas a quedar sin hacer nada, levántate. Y yo, papi, pero estoy en vacaciones. No, levántate, haz algo, esto, si no te pongo trabajo. Y gracias a eso, porque él me conocía, él sabía que en ese momento en el que yo estaba no podía quedarme sin hacer nada porque me iba a venir emocionalmente abajo. O sea, que me estaba ahí puyando y cosas que me incomodaban, pero todo eso de verdad que me ayudó a evitar problemas en la vida. Y el tercer punto tiene que ver con lo que está en Colosenses 3:21. Entonces, el punto número 1 es enseñar a los hijos. El punto número 2, corregirlos. Y el punto número 3 dice, padres, no sean tan exigentes con sus hijos para que ellos no se desanimen, ¿sí? O sea, que es el tema opuesto. Vean, yo sé que hoy día hay muchos cursos para papás, ¿no? Que si el chupete es bueno, que si es malo, que a qué edad los niños eligen su ropa, que no, o sea, sí, hay mil cosas, pero vean, la palabra de Dios es sencilla y clara y nos da puntos muy pequeños, pero tremendamente funcionales para la familia. Y yo quiero empezar hablando de la protección de la familia. Es usted cómo ve a sus hijos, porque cuando son chiquitos pues son unas criaturas encantadoras y todo, pero a veces en los padres uno escucha como un lenguaje de carga frente a los hijos. Y yo quiero recordarle que los hijos, acorde a la palabra de Dios, pues siempre son considerados como un motivo de gozo, ¿o no? Los hijos siempre son considerados como un motivo de bendición tremendo y pues son motivo de alegría. Bueno, las que tuvieron parto, cuando vieron al hijo ahí, como que se le olvida a uno el dolor, ¿cierto? Se le olvidan los achaques, se olvida todo, ¿sí? Porque pues es una alegría tremenda. Y así como cuando los discípulos, ¿no? Qué dolor de parto, ¿no? Hay partos que duran 3 años, ¿no? Y entonces vienen y dicen, no, pero es que este discípulo, esta discípula, ¿qué hago? ¿La dejo? ¿No la dejo? Sí, oro, no oro, ¿qué hago? Porque pues duelen las vidas, pero cuando ese discípulo agarró la onda con Dios, ¿sí? Que uno sabe que recibió el Espíritu Santo, ya no duele, ¿sí? Usted se alegra, se regocija, brinca, o sea, le cuenta a todo mundo que usted oró por esa persona, o sea, es muy bonito. Y pues las Escrituras nos muestran que son un gran don. En Génesis 1:28, el Señor le dijo a Adán y Eva, le dijo, tengan muchos hijos, pueblen el mundo, ejercen control sobre él y sean los jefes de los peces del mar, de las aves del cielo y de toda la criatura terrestre. Entonces, aunque Adán y Eva, pues bueno, ya sabemos qué pasó, el Señor no revirtió el plan de que siguieran teniendo muchos hijos. Eso seguía en pie. Lo que sí ya agregó fue los dolores de parto. Eso sí ya era notorio y cosas de disfuncionalidad en la familia, ¿no? De que pues se ponían a pelear Adán y Eva, no, fue por tu culpa, no, fue tú, fue la serpiente, no, tu mamá, pero pues no tenían mamá, entonces entre ellos ahí estaban en la discusión de quién fue y un problema, ¿no? Pero el Señor dijo, el plan de salvación viene a través de la descendencia. Así que van a seguir teniendo muchos hijos y sabemos que tuvieron a Caín y Caín mató a Abel. Caín fue el primogénito, el varón, el motivo de alegría de ellos, y cuando mató a Abel, que fue la primera tragedia
pues en familiar, entre hermanos, viene que años después nace Set, el hijo Set. Y esto está, acompáñenme, se me perdió el versículo. Bueno, se los debo, eso está en Génesis 4. Ahorita, Génesis 4, 1, dice: conoció a Adán a su mujer Eva y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Dios he adquirido varón. Y luego si nos vamos al versículo 25, años después es que nace Set. ¿Y ustedes saben qué significa la palabra Eva? Significa madre de los vivientes, madre de los que viven. Y ese nombre, ¿adivina quién se lo puso? A Adán, su esposo, porque Adán ya estaba reconciliado con ella y le dijo: tú vas a ser madre de los vivientes. Y si nos vamos hasta el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 7, Apocalipsis 7 del 9 al 10 dice: después de escuchar esto, vi una gran multitud delante de mí. Había gente de todas las naciones, familias, ¿sí? Esto fue lo que vio el Señor en Apocalipsis. Le mostró a Juan, dice, vio familias, razas y lenguas, y era imposible contarlos. Estaban de pie, vestidos de blanco, ante el trono y ante el Cordero, y tenían ramas de palma en la mano. Gritaban: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Aquí el apóstol Juan vio las familias que estaban en el plan de Dios y en el propósito de Dios, al lado del Cordero, alabándolo, ¿sí? Y cuando Dios los ve a ustedes, ¿sí? Y Él dijo: un momento, ustedes van a seguir teniendo hijos, ustedes van a seguir teniendo hijos espirituales, sus familias van a crecer, ¿sí? Se le van a multiplicar las nueras, se le van a multiplicar los yernos. ¿Cómo va a ser usted de suegra? ¿No? Yo me pregunto, ¿y cómo voy a ser de suegra? ¿No? ¿Será que mis nueras van a decir mi suegra me quiere o qué van a decir? ¿No? Es que uno se proyecta, ¿no? Pero la familia va a crecer no solamente en apellido, sino en ese ADN espiritual. Y ahí estamos nosotros. Y nosotros, si nosotros entendemos esto, ¿sí? Que a pesar de que vino la maldición sobre la tierra y vino la maldición con estos dolores, ¿sí? Que yo sé que muchas familias padecen por temporadas, incluso fuertes temporadas. Pues yo digo, como esta temporada de calor, a mí me cuesta mucho trabajo descansar cuando hace mucho calor, pero uno se levanta y dice: uy, no, Señor, ten misericordia, manda lluvia, ¿sí? Pero en esta sequía social uno también dice: Señor, pues arbolitos, ¿no? Nosotros como familia tenemos que ser ese árbol que proteja y dé sombra espiritual a las siguientes generaciones y a los hijos. Y bueno, ahora yo les pregunto, es que hay mucha gente que dice: pero ¿por qué los malos tienen hijos? ¿Por qué hay gente tan mala que se multiplica como arroz? Y resulta que es la misericordia de Dios, ¿sí? Es la misericordia de Dios, porque yo creo que hemos conocido hijos de violaciones, hijos de padres terribles que hoy le sirven al Señor. La misericordia de Dios sigue ahí. Sin embargo, nosotros no tenemos que llegar a ese punto donde hoy ya el dolor y el quebranto de muchos hijos se ha llevado hoy a pelear con la figura de la familia. O sea, ustedes saben que toda esta corriente de hoy es antifamilia, ¿sí? Antifamilia. ¿De cuál familia me hablas, no? Y pues yo digo, pues de la familia, la única. Pero pues creo que va a haber familia X, Y, Z, E, W y demás. No. Nosotros tenemos que ser una respuesta para todos ellos. Y si vemos a nuestros hijos como un gran regalo, como dice el Salmo 127, dice:
Los hijos son la herencia que nos da el Señor. Los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Y los hijos del hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. A ver, levanten la mano los padres jóvenes. Eso, sí. La juventud está muy ligada con la capacidad de renovarse, porque es que de veras que conforme pasan los años uno dice, no, ya, ese papá tan cascarrabias, ¿no? O sea, uno se lo imagina 20 años después y uno dice, uy, ¿quién se va a aguantar ese viejito en la casa? ¿Sí? O esa mamá, ¿no? Uy, ¿quién se le va a aguantar la cantaleta en 10 años? No, o sea, dice que el joven, o sea, el que se renueva, ¿sí? Es el que tiene esos hijos como en una flecha de un gran valiente guerrero. Y nosotros somos eso. Y acompáñenme por favor a Proverbios 22, versículo 6, que dice, vamos a leerlo juntos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo estaba reflexionando en ese versículo y yo decía, a ver, a mí me instruyeron de niña cosas muy valiosas respecto de la palabra de Dios. O sea, si tengo en mi imagen una señora, una monjita, que yo estudié en un colegio de monjas, y yo tengo la imagen de que cuando yo llegaba al primero de primaria, que era cuando mis papás ya estaban re mal, y yo llegaba ahí a primero de primaria y ella estaba cantando. Y empezaba la cantaleta de la profesora, y todos los días inventaba canciones para hacernos reír, ¿sí? Y cuando llegaba a la clase de fe, pues era maravilloso porque fue la primera que me enseñó versículos, la primera, y lo tenía un espíritu tan vivo, y era la más abuelita de todas, que algo se sembró en mi corazón, porque nunca fui formada, de ahí nunca, en mi familia pues no había esa formación, no había todavía, no existía, pues estaba la Biblia grande esa abierta en el Salmo 91 en la casa de mi abuelita, la hoja amarilla, tiesa, y pues era eso, y no había más. Pero yo, por ejemplo, cuando llego a dejar al colegio a Marquito, hay un maestro ya grande que es el maestro de deportes, yo no sé cuántos años tenga, se llama Abraham, el maestro, y siempre está emocionado, que yo digo, por eso es que tengo a Marco en ese colegio, porque yo no conozco muy bien la dinámica ya, pero sé que ese maestro, al que no quiere ir, lo anima para que esté activado, porque de todos se le sabe el nombre, les cuenta chistes, lo recibe con canciones, con alegría, con todo. Y esas cosas comienzan a impregnar algo en la infancia. Es como esa olla que tenía la abuelita y que ya agarró el sabor de la comida, y aunque la olla ya está ya guardada, esa olla, sobre todo si es de ese material como de barro, ya tiene sabor. Y eso tiene que ver con esto: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ahí quedó el sabor. Y de pronto se va a apartar un tiempo, no sé, en la preadolescencia, en la edad adulta, no sé, pero de que vuelve. O sea, la Biblia no dice nunca se va a apartar. No sabemos, familia. Pero usted siempre enseñe, obviamente, pues tratando de ser lo más coherentes posibles, porque ya hemos dado todo un ciclo de fe bastante extenso sobre lo que es la fe no fingida. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Ahora, en el otro punto que quisiera ahondar es que cuando se trata de jóvenes y de hijos, las influencias más importantes para el hijo no son sus iguales, o no son pues sus amigos,
o el lugar donde estudian o donde aprenden. El lugar de influencia más importante siempre va a ser mi casa. Ese va a ser. Porque déjenme decirle que el otro día teníamos un debate en un retiro sobre si los niños nacen buenos, si los niños nacen santos. ¿Usted cree eso? No. Obviamente uno ve a un niño y dice, ay no, o sea, la pureza empasta, pero no, familia. No, nosotros no nacemos puros y santos. Nosotros en el corazón aún de niños, porque usted no ha notado que hay niños muy crueles y pues todos nuestros hijos, o sea, porque es muy fácil ver los otros, pero, o sea, uno analiza bien su hijo y uno dice, ¡ah! Es un mini yo, o sea, no, terrible, un mini yo, o sea, Padre de los cielos. Y pues aunque hay cosas que se heredan, otras no, pero son cosas en que los padres tenemos que estar muy claros, que no es que el mundo corrompe, pero pues obviamente si usted los deja a expensas de que aprendan todo ahí en una pantalla o donde sea, pues ahí sí, pero donde hay formación en el hogar, donde hay enseñanza, allí es donde realmente se ejerce la influencia, ¿no? Ahí es donde se ejerce la influencia. ¿O usted no recuerda cuándo fue la primera vez que dijo una mentira? ¿Era ya adulto? No, estaba bien pequeñito. O la vez que robó algo, o que mató un pollito. ¿Sí? Uno dice, tú los niños matando ese animalito, o sea, qué crueldad. El salmista, en el Salmo 139, a ver, venga, lo busco mejor, pero dice que fui formado, ¿sí? En pecado, ¿sí? Fui formado. Y uno dice, ¿cómo? ¿Será que la mamá estaba en adulterio o algo? No, o sea, en realidad no sé y no se menciona nada de eso en la Biblia. Él habla del origen porque como el Salmo 139 es un versículo de redención, ¿sí? Es un versículo donde él comienza a entender que mi embrión vieron tus ojos. O sea, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una sola de ellas. Y él empieza a entender el plan de Dios, de cómo lo sacó de su origen espiritual, del cual todos tenemos ese origen espiritual. Nadie nace, aunque sea un hogar cristiano, nadie nace en cuna santa. Y fui formado y luego empieza a reconciliarse con el plan de salvación y con una identidad supremamente diferente a la que tenía. Y entonces por eso él dice luego, ay Señor, grandes y maravillosas son tus obras. O sea, estoy maravillado, estoy agradecido. Y bueno, empieza él a explicar todo esto. Y pues bueno, aunque el Señor les dijo, tengan muchos jefes, sean jefes, y no tengan muchos jefes, al contrario, el Señor nos compara con la hormiga y nos dice, miren la hormiga. Acompáñenme a Proverbios 6, versículo 6 y 7, por favor. Pues dice, perezoso, sigue el ejemplo de la hormiga, mira lo que hace y aprende de ella. La hormiga no tiene quien la mande, ni jefe, ni líder, ¿sí? Y cuando el Señor nos dice que aprendamos de la hormiga, nos dice, a ver, Paola, ¿cómo sería tu hijo cuando no estás? ¿Obediente o desobediente? ¿Cómo son nuestros hijos cuando nosotros no estamos? Eso dice mucho de la formación profunda del corazón, ¿sí? Si nosotros formamos profundamente a nuestro hijo, no vamos a tener que estar ahí encima del hijo, ¿sí? Y nosotros como padres, ¿cómo actuamos cuando no nos ve nadie?
¿Será que somos como la hormiga que igual hacemos las cosas porque no tenemos jefe, pero pues finalmente la hormiga pues trabaja, la hormiga fundamenta y dice, sin embargo, durante el verano reúne todo su alimento y guarda su comida en la cosecha? O sea, esta es la diligencia que el Señor nos manda a tener para con las familias, para con los hijos, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo como papá o mamá digo, no, pues ellos el domingo allá en la iglesia una maestra les enseña? Bueno, hoy está Ricardo y pues la idea es que los varones estén más tiempo con los niños también y pues felicitaciones y bendiciones a todos los papás que han estado dando clases con los niños, que son varios, pero eso ayuda muchísimo. Así que, bueno, familia, acompáñenme a Jueces 2, del 7 en adelante, del 7 solo el 7 y luego nos saltamos al 10 para avanzar más rápido. Dice que los israelitas sirvieron al Señor durante toda la vida de Josué. Recordemos quién es Josué. El que cruzó el Jordán con el pueblo y llegó a conquistar toda la tierra prometida. Dice, después siguieron haciendo lo mismo durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Esos ancianos habían visto todo lo que el Señor había hecho por el pueblo de Israel. Es decir, que esta generación estaba enseñada por Dios, ¿sí? Ellos ya sabían y lo tenían todo muy fresco. Y luego, ¿qué dice el versículo 10? ¿Ese es el versículo 10? ¿Este es el 7? Ah, ok, dice, finalmente toda esa generación murió y nació una nueva generación que no conocía al Señor, ni tampoco sabía todo lo que Él había hecho por Israel. O sea, los abuelitos enseñaron a los padres y ahí murió el tema. Es decir, que los papás dijeron, pues que aprendan, ¿sí? Ellos son los que aprendan allá. Yo de verdad les digo, papás, no deleguen toda la formación espiritual al domingo de Kids. Y yo les voy a decir, hay muchas razones. Una de ellas es que la mayoría de los temas que se trabajan y se preparan, yo sé que las maestras lo preparan muy bien y todo, no responden dudas existenciales de los niños. Y segundo, la mayoría de los temas están enfocados en los atributos bondadosos de Dios, pero hay cosas que se tienen que hablar en casa, sobre todo en torno a la palabra, por ejemplo, ¿qué es el pecado? ¿Y será que Dios se enoja? Bueno, ¿y cómo corrige? O sea, todas esas cosas tan delicadas, ¿sí? Se platican en casa, se profundizan mucho en casa. O pues Marco a veces llega con unas preguntas que yo digo, Espíritu Santo, ¿es ahora o nunca? ¿Sí? Sopla de los cuatro vientos, pon carbones encendidos, ¿sí? Porque son preguntas muy, muy profundas, pero con una necesidad de su corazón de no quedarse con una lección, ¿sí? De no quedarse como con el versículo que vimos y luego coloreamos, sino de ir más allá. Por ejemplo, él me decía, mamá, ¿por qué nosotros no oramos todo el día al Padre Nuestro? Vean qué pregunta tan importante. Mamá, ¿y nosotros por qué esto? ¿Por qué lo otro? O sea, son cosas que me obligan a ir más allá, pero estar ahí, ¿no? Estar ahí y no que después él pues tambalee mucho como con todo lo que se habla de Dios, ¿no? Que por qué entonces pasan tantos problemas en el mundo, porque Dios permite que gente injusta muera y todas esas cosas que en algún momento llegan a nuestro corazón y que tiene que haber una explicación. Así que yo les invito, papás, mamás y todos los que son que tienen discípulos, para que nosotros no aplacemos esa enseñanza, sino que sea en el momento, como dice ahí, o sea, en el momento.
por favor no dilatemos eso y sigamos extendiéndonos a hacer esa sombra espiritual para los hijos, ¿sí? Yo estoy segura que hay muchos niños, una cosa es cuando platican con nosotros, pero por ejemplo, hay un grupo acá de la iglesia que son los niños que empezaron en Kids y que ahorita ya van de salida, y creo que es el grupito como de los más grandes, de salida porque ya tienen 10, 11 años y pues digámonos la verdad, ¿ellos pueden seguir el ministerio de Kids? No. Es más, ya se acerca la celebración del Mitzvah, que es una celebración en la que los niños ya empiezan a adquirir una noción de responsabilidad de lo que ellos hacen y piensan. Es decir, bueno, yo ya tengo conciencia de, entonces voy a ser públicamente responsable de algo. Es decir, cuando un niño cumple 10 años, no es la edad de regalarle un celular, por favor. Yo sé que se los están pidiendo todos los días, un iPhone y un ¿cómo se llama? Ok, regálele un cacahuatito, dicen acá. Regálele un cacahuatito para que estén en comunicación, que es el objetivo del celular, pero no le regale eso. Más bien, regálele la enseñanza de lo que significa tener 10 años, de lo que significa tener 11, 12, ¿sí? Por eso el Señor Jesucristo a los 10, 11 años se fue solo al templo, ¿sí? A esa edad ya solos oran, a esa edad ya solos estudian, profundizan, entran en cuestiones, ya uno escucha a los amiguitos dándose consejos, ¿sí? Porque a esa edad ya se dan consejos que yo quedo, ¡ay, Dios mío!, ¿no? ¿Sí? El otro día Marco le estaba diciendo a un compañerito, un amiguito, es que no te enamores, ¿sí? Están muy chicos, no te enamores. Y pues yo oyendo todo, yo dije, ¡ay, Dios!, que no me puedo perder. Así que, sí, tenemos que estar muy presentes y bien por los papás, ¿sí? Que en la noche no dejan a sus hijos con un teléfono desvelándose. Usted sabe el daño que eso causa en el cerebro, tener una luz ahí directa toda la noche, conectado con un wifi aquí, haciéndole trabajar su cerebro toda la noche. Apáguelo, desconéctelo del wifi. Yo le digo, por amor de Dios, o sea, no seamos tan pasivos, seamos muy diligentes y en el nombre del Señor no nos rindamos, no nos resignemos. Hay un trastorno en los niños y adolescentes, sobre todo en Suecia, por allá vi, alguien estaba hablando de ese trastorno y se llama el trastorno del resignado. Es un trastorno que le da a los niños que vienen de Oriente, de guerras y cosas allá muy difíciles, y que cuando llegan a un lugar ya más tranquilo les da una crisis, que es que se les quita el hambre, se les va el hambre y quedan dormidos por meses. Y como quedan dormidos, los papás tienen que levantarlos, darles comida y todo, y moverles los músculos para que no se les atrofie. Y la única solución para ese síndrome del resignado es que los niños estén en un lugar seguro y en ejercicio. Y de un momento empiezan a despertar. Pero este nombre de este síndrome tiene tanto que ver con nuestra realidad de hoy, porque nosotros como papás, si tenemos un hijo que uno sabe si detecta que está en depresión, que está muy influenciado por ciertas corrientes, pues uno no se puede resignar y caer como en esta enfermedad de pues así nació, o no, es que así son. Es que yo sí sabía que cuando nació yo lo vi raro. Eso fue desde que nació. Él venía así. Y hay muchos papás como tratando de justificar que así es la biología, o que sí, cuando en realidad no nada que ver.
por favor, nosotros tenemos que no resignarnos, porque el Señor nunca se resignó. El Señor no se bajó de la cruz y nosotros pues tampoco lo vamos a hacer, ¿verdad? Si mi hijo adulto está encerrado por horas en la habitación, ¿ustedes creen que yo lo voy a dejar encerrado? No. ¿Va a haber problemas? Sí. ¿Me va a hablar feo? Sí. ¿Se va a enojar? ¿Va a ser grosero? Sí. Y para evitarme el percance, ¿lo voy a dejar tranquilo, muriéndose en su habitación? No, porque ese es el síndrome del resignado. Y pues puede que el hijo ya esté grande, pero yo le digo, ¿sabe qué? No importa, no importa. Hasta donde tengamos que llegar por nuestros hijos. Y bueno, yo quisiera también que ahondáramos en nuestro papel y la autoridad que tenemos, porque usted y yo tenemos autoridad sobre los hijos, y obviamente me refiero a una autoridad no dictatorial, ni egocéntrica, obviamente, ni brutal. Me refiero a la autoridad de que el Señor ya venció, y yo tengo autoridad en palabra y en dirección para con mis hijos. Está en nosotros, ¿sí? Y en relación a esto, yo me acuerdo que estudiábamos una materia en la universidad que se llamaba asesinos en serie, y pues, no, horrible, a mí nunca me gustaban esas sombras de la política, ay no. Y cuando llegamos a un caso, pues siempre nos llamaban a investigar cómo era su familia, dónde nació y demás. Y uno siempre se preguntaba, ¿pero qué le hicieron los papás, no? ¿Qué le hicieron para que saliera semejante monstruosidad, no? Y llegábamos a la conclusión de que el tema no es qué le hacían los papás, sino que no hacían. Porque yo anoté acá el nombre, se llamaba Jeffrey Dahmer, y resulta que él lo empezaron a investigar porque era, ¿cómo se llama? Bueno, caníbal, pero comía muertos, y era homosexual y era abusador, bueno, o sea, de los casos más escalofriantes. Y investigaron y encontraron videos de cuando su primer diente, su primer cumpleaños, o sea, había evidencia de cosas muy bonitas, ¿sí? La mamá había fotografiado, grabado todo, era muy bonito. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? Si él no tuvo una infancia traumática ni le hicieron nada a los papás. Y resulta que después se dieron cuenta que el niño, como a los 6, 7 años, dañaba animalitos, empezaba a jugar y a castigarlos a los animalitos. O sea, tenía un tipo de sadismo, sí, sadismo, y empezaba a hacer cosas como raras. Y los papás no hicieron nada porque pues es un animalito, ¿no? O sea, ¿usted no cree que como papá nosotros tenemos que intervenir también en cómo ellos ven la naturaleza, cómo cuidar una planta? O sea, porque somos crueles de niños, ¿sí? Y tenemos que aprender a formarnos en ese respeto a la vida en general. Respeto a la vida, que no es muy diferente a lo que pasa hoy día, ¿sí? Si tú le haces daño a un animalito, pues vas a la cárcel. Pero si matas niños, no. O sea, imagínense lo perverso, ¿sí? Que está este tema, y que si la familia no está a favor de la vida, perdemos el examen, ¿sí? Por guardar el nombre, por no quedar mal socialmente, por evitarnos cargas o problemas, no. Porque usted sabe que aunque de pronto no estén matando los niños, pues las casas hogares no dan abasto, ¿sí? Los papás viven, pero pues como si estuvieran muertos. Y respecto de esto, pues obviamente no tenemos a llegar a casos tan extremos, pero si nosotros logramos ver o identificar rasgos
difíciles en nuestros hijos, porque no los podemos poner en un cofrecito y guardarlos de la maldad del mundo. Yo le digo, por favor, no le haga ese daño a su hijo, no trate de guardarlo del mundo, sino enséñele a guardar su mente frente al mundo, ¿sí? Por favor, no lo resguarde de la vida, porque entonces cuando usted no va a estar, ¿qué va a pasar con ese hijo o esa hija? ¿Sí? Pobrecita. O sea, nosotros tenemos que dejarlos que sufran lo que tengan que sufrir y enfrentar la frustración que tienen que frustrar, caerse, golpearse, que le rompa el corazón la novia. O sea, uno no quiere que pase eso, pero va a pasar, ¿sí? ¿A usted le rompieron el corazón? Ahorita nada, a mí no, nunca. Yo era un rompecorazón. A todos, ¿sí? Nos han roto el corazón porque es parte de la vida, ¿sí? Y si usted está peleada con el mundo porque le rompieron el corazón a su niñito, bueno, que nació santo, ¿sí? Pero el mundo es malo, pues pobrecito, ¿no? Tiene que enfrentarse a eso. Lo que sí es que pues vamos a estar ahí, pero pues no los vamos a defender del mundo, porque pues hasta allá no llega a nuestro alcance, ¿sí? Así que tomemos el tiempo y actuemos ahora. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a la enseñanza a sus hijos? ¿Sí? ¿Sí? Y los hijos, ya empecé. No, es bonito, o sea, llega un momento en que para ellos es como agradable, como rico, como deleite. O sea, ¿sí? Llega un momento en que de pronto ni te están poniendo atención, pero siémbrala, ¿sí? Y ya quedó, y aproveches cualquier oportunidad para contar una historia sobre eso. ¿Sí? Bueno, ahora, ya que todos acá están sacando tiempo para sus hijos, yo quiero ahora centrarme en el tercer punto y en el último punto, que tiene que ver con que no exasperemos a los hijos, es decir, no los hagamos enojar, no los hagamos entrar en ira. ¿Qué dice Efesios 6? Por favor, vamos a Efesios 6, versículo 4 al 6, ¿sí? Dice: padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. Bueno, ahora si su hijo se enoja por todo y tiene cara de limón o cara de, sí, pues no, eso ya no, pues no es, pues ya que, pero otra cosa es que sea porque usted lo exasperó, ¿no? Y acá dice uno, bueno, entonces ¿cómo los enseño? Lo primero es que usted y yo no podemos ser crueles con los hijos, ¿sí? De pronto acá muchos fueron formados con crueldad, ¿sí? Disciplinas duras, castigos físicos, intransigencias, ¿sí? Pero usted y yo ya sabemos que cuando usted esté disciplinando, no puede estar enojado, ¿sí? Si usted está muy molesto, porque por ejemplo pasó que Marquito agarró un anillo que mi papá me había regalado cuando me gradué, chiquito, y ¡pum!, lo aventó al inodoro. Y yo me quedé así mirándolo. No estaba tan chiquito. Yo le dije, ¿por qué hiciste eso? Me dijo, es que quería saber qué pasa, ¿no? O sea, uno sabe cuándo es travesura y cuándo es maldad, ¿sí? Yo estaba tan enojada, ¿sí? Pero pues yo, ¿qué sacaba con gritarle y todo eso en ese momento? O sea, ¿qué? Él estaba en su experimento científico ahí y pues tenía 3 años. Entonces, pues yo me fui muy enojada porque el bendito anillo, o sea, fue bien al fondo. O sea, no, pues era un inodoro de esos viejos. Y la verdad a mí me da mucho asco, pero bueno, allá Ricardo fue y lo rescató porque a él no le da asco, ¿sabes? Y entonces,
yo dije, bueno, o sea, si no difiere entre lo que es una travesura y algo malintencionado, que también se nota, pues yo voy a esperar a que se me calme el enojo, me tomo un vasito de agua, ¿sí? Y ya como a las 2 horas, hijo, vengo a la disciplina, tú sabes, ¿no? Y le explico por qué te voy a disciplinar, ¿entendiste? Sí, porque si no entendió y lo corrige, usted es un cruel. Y lo que pasa es que de verdad que hay hijos que dicen, yo no sé, mi mamá me pega todo el tiempo y no entendieron por qué los están corrigiendo. Punto número 2, y caso muy típico en la Biblia, que hace causar ira a los hijos, son los favoritismos. Favoritismos en la Biblia, pues desde, a ver, ¿recuerdan a Esaú? El favorito de su padre, Esaú. Luego, Jacob tuvo que huir porque el hermano casi lo mata. Pero bueno, se reconciliaron. ¿Y Jacob tuvo hijos? ¿Y Jacob tuvo favoritos? También. Su favorito José. ¿Causó ira a los hijos? Uy, una ira terrible. Dios mío, qué joyitas. Ardiendo en ira por el favoritismo. Así que, pues yo sé que todos de pronto tuvieron un hermano que era mejor dicho, el wow, es que si fueras como tu hermana, como tu hermano, o hay un papá que siempre está hablando del hijo favorito, de la hija favorita. Vean, nosotros no hacemos eso, ¿verdad? No, 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 eso causa ira a los hijos. Primera de Tesalonicenses 2:11 nos enseña que nosotros como padres, Primera de Tesalonicenses 2:11 habla acerca de todas esas metas que a veces les inculcamos a los hijos que realicen. Dicen, ya saben muy bien que nosotros tratamos a cada uno de ustedes como un padre trata a sus propios hijos. Entonces yo me he dado cuenta que hay papás o mamás que todo lo que no pudieron hacer lo tienen que hacer sus hijos y lo tienen que lograr ellos, ¿no? ¿Sí? Y es terrible. Siguiente punto tiene que ver con el descuido. Hace poco una persona me compartió un artículo acerca de un trastorno entre padres que es el síndrome de Medea, que es que los papás tienen violencia entre ellos y no les importa el impacto que esto tiene. Eso es un trastorno. O sea, ¿cómo es posible que mis hijos me vean airado porque no salgo de ahí? Y los hijos fácilmente entran en estado de ira, o sea, conocen ese camino muy rápido. Y el descuido pues va a todo nivel. Desafortunadamente el rey David lo vivió con su hijo Absalón, que era el hijo como olvidado, hasta que él dijo, de mí no se olvidan, se rebeló y pues quiso destronar a su propio padre y pues lamentablemente esto terminó muy mal. Último punto es acerca de retirar el afecto a nuestros hijos. Y esto tiene que ver porque como se portaron mal, yo les retiro el afecto. O como ya creció, ya no lo beso, ¿sí? Hay muchos papás que dicen que besaron a sus hijos, lo besaron, pero que cuando cumplió 11 ya no lo besan. Y eso es un caso porque pues ¿qué pasó, no? O sea, es malo crecer. Tenemos que seguir inculcando y brindando ese afecto y no caer en la disciplina tan excesiva. ¿Sí, familia? Este es el reto que nos llevamos nosotros. Vamos a trabajar por la familia, vamos a esforzarnos por nuestra sanidad y regalársela a los hijos, o vamos a seguir desencadenando esta crueldad y violencia que hoy arremete contra la propia familia, ¿sí? Así que yo les invito a que vamos a orar. Vamos a orar, familia. Yo creo que muchos de nosotros, cuando nos entregamos al Señor, hemos entendido lo que a veces es
ya no agradar a nadie, sino agradar al Señor. O sea, yo no tengo que agradar a nadie, familia. Yo no tengo que agradar a mi familia para que estén contentos con lo que hago. Yo si lo hago, ¿será que a Dios le agrada o no? Esa es la pregunta. Y llega un momento en el que el Señor Jesucristo le decía a los discípulos: el que ama a su papá o a su mamá más que a mí, yo no le puedo dar el honor de ser mi seguidor. Y obviamente Él no se refiere a que no querramos a nuestros padres, sino que a veces, sobre todo desde los 10, 11 años, yo entiendo que mi hijo le tiene que obedecer más a Dios que a mí. Y eso es lo que yo le estoy inculcando. Él tiene que obedecer más a Dios que a sus papás. Y eso es lo que yo tengo que hacer también, porque va a haber instrucciones de mis padres que quizás no vayan acorde a la palabra de Dios. Claro que sí. Y yo veo que hay muchos adultos sufriendo porque su fe quizás no es la que agrada a los padres. Y lo siento como en un sándwich acá, como en una tibieza, como que soy, no soy, como que mejor de la secreta, ¿no? Agentes de la secreta, cristianos de la secreta. Pero vean, cuando se trata de familia, si usted se sujeta a estas 3 cosas que están acá: enseñe, discipline, obviamente con amor, ame a sus hijos, no los descuide en ese aspecto, trabaje por ellos, sea esa lámpara. Estamos muy agradecidos porque se han evitado tragedias acá de jóvenes, jovencitas, jovencitos que iban a ser secuestrados ese mismo día, pero gracias a que sus papás tienen la lámpara encendida, se dieron cuenta. ¿Qué pasa si nos hubiesen agarrado con ese síndrome del dormido? Hubiese sido catastrófico. Si su hijo está luchando con problemas de ansiedad, todo esto, familia, el Señor ya lo clavó en la cruz. Así que sigamos sembrando y poniéndole sazón a esa olla. Y yo le invito a que oremos. Yo le invito a que hablemos con Dios en esta mañana. Padre, así es como clama mi espíritu. Abba, Padre, ese espíritu por el cual fuimos adoptados, por el cual, Señor, hacemos parte de tu familia, y por el cual, Señor, cuando tú ibas allí a la cruz, tú veías esas familias reunidas en las fiestas del Cordero, al lado de tu trono, con vestiduras blancas, limpios, restaurados, Señor. Así es mi familia como tú la ves. Claro que tú ves a mi familia restaurada, Señor, por lo que a ti te costó y todo lo que se ha sembrado, Señor. En tu nombre volveremos a echar la red. En tu nombre volveré a tocar ese tema difícil con mis hijos. Esos temas, Señor, que la gente piensa que quizás vamos a dañar su inocencia hablándoles de sexualidad. Hoy, Señor, yo estoy aquí para ser diligente conforme a tu palabra, hablar lo que tengo que hablar, enseñar y anticiparme, Señor, a toda enseñanza que confunda. Que ellos puedan tener el carácter para enfrentar cualquier situación. Que ellos puedan tener la firmeza para ver las pruebas con ánimo. Que mis palabras no los desanimen, Dios. Que cuando yo esté preocupado por algo que viene ellos, Señor, refrena mis labios de desanimarlos, de apagarlos. Ayúdame, Señor, a enardecer esa llama en ellos.
Y aun cuando fueren ancianos, aun cuando fueren viejos, ellos no se apartarán de ti. Hoy aquí estamos, Señor. Gracias porque tú nos llamas valientes. Gracias, Señor, porque cuando se trata de ser padres, de discipular, de formar vidas, de ser evangelizadores, sembradores de la buena semilla, tú nos llamas jóvenes, jóvenes valientes, como el que tiene un arco en sus manos y apunta bien alto, Señor. Yo te pido por todos aquellos que están sufriendo dolores de parto en medio de su casa, de sus hijos, quizás el adolescente, quizás el niño, la enfermedad, las cosas que están llegando, Señor, pero nos alegraremos en ti, Dios. No perderemos el gozo, porque tú estás obrando en medio de cada familia, porque nosotros, Dios, te pertenecemos a ti. Así que hoy yo le invito, papá, mamá, siervo de Dios, sierva de Dios, evangelista, que levante su mano, levante sus manos, Señor, y hoy extiéndelas y diga: hoy, Señor, yo recibo tu unción, recibo tu porción, la porción que necesitan recibir mi familia. Ya no va a haber escasez de palabra. Tú, Señor, darás visión a mis hijos. Tú le hablarás, Señor, aun cuando descansen. Tú los levantarás, Señor, los levantarás con ese impulso, con ese ánimo pronto para la vida. Ellos despertarán, Señor, y se unirán a la bendición, Dios, de creer en la familia, de amar a sus hijos cuando sean padres. Yo le invito hoy a Andrea, a Jackie, invito a los misioneros, a un Jafet, los invito a que pasen acá adelante un momento. Yo le invito que hoy me ayude a orar por estos siervos que hoy están sirviendo en una casa y que están aprendiendo a ser padres, aunque no han concebido físicamente. Yo le invito que usted me ayude a orar por estos siervos de Dios que están amando unos hijos en adopción, espirituales, que están formando su carácter, que están enseñando profundidad en la vida, que anhelan que esos muchachos cuando crezcan puedan vivir bien, que tengan familias de éxito. Hoy bendecimos la vida de Jafet, de Andrea, de Jackie. Tú conoces su vida, su historia, sus familias, Señor, y ellos están acogiéndose, Dios, están apegados, Dios, a lo que es tu paternidad, Dios, y tú estás llenando sus vidas también. Llénales de tu sabiduría, de tu unción. Este es el mes del Padre. Este es el mes de exaltar al papá, a la familia. Este es el mes de darles honra. Así que hoy bendecimos, Dios, a todos esos maestros que se están levantando como padres, como Pablos, que también saben lo que es un dolor de parto con una vida, pero que están ahí. Hoy bendecimos a todos los padres de familia, a las mamás, para que les enseñes a guardar la mente de sus hijos. Hoy, Dios de los cielos, Señor, renunciamos a todo vacío, a toda postergación, Señor, y nos extendemos, Señor, al llamado vivo y eficaz, Dios, que en ti derribaremos fortalezas. Gracias, Dios, por la vida de tus hijos. Gracias, Señor, por los niños que hoy están aprendiendo que tienen un Dios que los cuida en toda crisis, que hoy, Señor, saben que a pesar de las tormentas tú estás cuidando sus corazones. Gracias, Padre, por los niños que están hoy levantándose y viendo a sus padres doblegados de rodillas ante ti. Eso, Señor, muchos hubiésemos querido vivirlo, pero hoy, Dios, somos los protagonistas, Dios, de estas victorias. Nuestros ojos son los primeros en ver, Señor, cómo se rompe todos esos cerrojos que anclaron, Dios, y quisieron llevar cautivo
el corazón, Dios, de nuestros hijos. Así que hoy te alabamos, Dios. Hoy te alabamos porque tú estás en medio de nosotros, porque tú das, Señor, semilla al que siembra, y porque estas plantas crecerán y serán sombra en medio de la sequía.